Y antes que nada, pues quisiera agradecerle a la universidad, en general y en particular pues a Oscar la invitación. A Oscar ya tengo el gusto de conocerlo hace algunos años y hemos tenido la oportunidad de platicar este tipo de temas. Y bueno, pareciera una pregunta relativamente hasta tonta, podría yo decirlo, porque bueno, como comenta Oscar, pues yo vengo de un programa de doctorado, de maestría doctorado en física educativa, y yo soy físico educativo en ese sentido. Pero entonces, a veces no nos ponemos a reflexionar si en realidad conocemos cuál es nuestra disciplina. Un ejemplo muy vago es que si por ejemplo a Newton le hubiéramos preguntado si él era físico, pues él nunca hubiera dicho que era físico. Él siempre se definió como filósofo de la naturaleza. Y entonces pues a veces tomamos muy a la ligera a qué nos dedicamos. Otro ejemplo, y bueno, voy a estar hablando mucho de ejemplos en este sentido porque esta, más que una charla formal de teoría y todo esto, es un anecdotario. Anecdotario a partir de cosas que he ido yo reflexionando a partir de mi ejercicio profesional. Y es que, por ejemplo, hace algunos años, no recuerdo el nombre de esta persona, alguien que ganó el Nobel de Medicina, pues llega en una entrevista y le preguntan, bueno, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Dice, bueno, mire, yo soy biólogo, pero pues en realidad me he dedicado a estudiar los procesos moleculares. Entonces se podría decir que lo que hago es biología molecular. En una entrevista y una situación tan simple fue como surgió la disciplina de la biología molecular. Y entonces pues valdría la pena preguntarnos qué es a lo que nos dedicamos. Pero ¿por qué me surge a mí esta inquietud? Bueno, en México, en particular, tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el que funciona aquí como Conciencias, y es quien a los programas de posgrado les da la certificación. ¿Y quiénes son los que hacen estas certificaciones? Pues son los pares. Hay un padrón de investigadores en todo el país que, bueno, se tiene, cuando nos registramos, decimos a qué línea de trabajo pertenecemos, y en particular yo pongo, orgullosamente, pues yo hago física educativa. Entonces, CONACYT, y de hecho es por estas fechas que manda a llamar a los investigadores y dice, oiga, ¿está usted de acuerdo en evaluar un programa para ver si se le da la certificación? Y pues, no sé cómo se haga en Conciencias, pero en CONACYT pues prácticamente no le puedes decir que no. No, adelante, sí lo vamos, yo muy dispuesto. Bueno, mire, le vamos a enviar para que haga la evaluación en línea de un par de programas. Adelante. ¿Cuáles son los programas que me manda a evaluar? Una maestría en Educación Física y Deporte y una maestría en Psicología del Deporte. Lo cual, pues ya desde arranque digo, caray, o sea, si me lo preguntara cualquier persona en la calle, diría, bueno, es válida la confusión, pero que del Consejo Nacional de Ciencia, que son los que están encargados de hacer la evaluación, digan que porque yo hago física educativa puedo evaluar un programa de educación física y uno de psicología del deporte, pues me lleva a este tipo de reflexiones. ¿Por qué? Bueno, porque ahora sí, yo diría, bueno, ¿de dónde vengo? Yo vengo del posgrado de física educativa en el CICAT, en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicadas y Tecnología Avanzada, precisamente en el posgrado de física educativa. Y curiosamente, es algo que no nos ponemos a reflexionar, como que suena bonito, me inscribo y obtengo hasta un posgrado. Pero si no hemos logrado que pues, la máxima instancia, porque nuestro programa está certificado, imagínense entonces con qué calidad pudo haber sido evaluado nuestro programa. A lo mejor lo evaluó alguien que hacía ellos sí alguna cosa en educación física. Entonces, pues eso fue que me llevó a pensar, bueno, pues ¿qué es eso de la física educativa? Porque bueno, no están ustedes para saberlo, pero por ejemplo, Oscar ha colaborado con nosotros y fue uno de mis conejillos de indias preguntándole, bueno, diga usted, ¿qué es la física educativa? Porque básicamente muchos de los que estamos en esto ni siquiera sabemos definir a qué nos dedicamos. Y como ejemplo de lo anterior, va lo siguiente, bueno, ¿cómo se forma esta disciplina? Uno de los grandes gurús del área, de lo que llamamos por el momento física educativa, sin definirla aún, es el doctor Eric Mazur, de la Universidad de Harvard. Y él es creador de una estrategia didáctica llamada instrucción por pares.
¿Por qué quiero poner a Eric Mazur como ejemplo de cómo se va formando la disciplina? Por su historia de vida. En México, y Oscar, creo que tú has tenido la oportunidad de colaborar en el Taller de Puebla. El Taller de Puebla es un taller se llama Taller de Nuevas Tendencias en Enseñanza de la Física. Lo da la Universidad de Puebla en México y este año cumplió 25 años, es decir, pues ya tiene cierto recorrido. Y bueno, tiene la posibilidad de invitar a personajes como el Dr. Mazur, que es una finísima persona, y llegó en el año 2009 a dar una plática y nos dijo, miren, yo venía a darles la plática número 500, la misma plática que he dado 500 veces debe venir a dar aquí, pero resulta que ya la había venido a dar hace unos años, entonces les platico cómo llegué a dar la plática 500. Eric Mazur se graduó, él es holandés, se graduó del doctorado en física en Holanda, por ahí de finales de los 70s, y resulta que iba a trabajar en algo que, no sé si ustedes hayan oído hablar, se llamaban en ese entonces los discos compactos, los CDs, era lo que hizo su tesis de doctorado. Y consigue trabajo en Philips, pero a la vez consigue, o lo invitan a hacer un postdoctorado en Harvard. Y bueno, está en la disyuntiva de qué hacer, o trabajar con Philips, o irse a hacer un postdoctorado a Harvard. Le pregunta a su papá, y el papá le comenta, bueno, mira, ¿cuánto tiempo sería hacer el postdoctorado en Harvard, en física? Dice, no, pues sería un año. Bueno, ¿por qué no le preguntas a la gente de Philips? Y si ellos te dicen que te pueden esperar un año, vete a hacer el postdoctorado. Si te dicen que no, vete a trabajar con ellos. Philips evidentemente le dice, pues sí, alguien que se va a hacer con un postdoctorado en Harvard nos va a servir más. Se va a Harvard con la idea de que va a hacer física. Pero una de las cosas que le ponen a hacer a cualquier postdoctorante es ir a dar una clase. Y le toca dar clase de mecánica a estudiantes de pregrado en ingeniería. Y comenta Eric que a la semana estaba totalmente desesperado. No le entendía nadie. Dice, ¿y qué fue lo que hizo? Pues vio que uno u otro era el que más o menos le entendía y decía, ¿sabes qué? Pues explícale tú a tu compañero a ver si te entiende mejor que a mí. Eso es el origen de la instrucción por pares en física, o al menos en enseñanza de la física. ¿Cuál es la situación? Que Eric nunca regresó a Philips y ya, pues el año pasado ya andaba por jubilarse. Hizo toda su carrera sobre esto. ¿Por qué lo quise señalar en este momento? Porque así fue como formó su parte de la disciplina en la instrucción por pares, totalmente empírico. Él no se definió como voy a trabajar la disciplina de la física educativa, si es que eso existe, pero lo curioso es que muchas de estas cosas se han ido formando así. Entonces me surge a mí la inquietud, bueno, si alguien como Eric Mazur, que es un gurú del área, pues no tiene pues, una idea muy clara de lo que es la física educativa, sino que pues el desempeño profesional lo llevó a ello, vamos a preguntar qué pasa con los estudiantes, al menos del programa donde yo trabajo. Una de las ventajas del programa donde yo trabajo es que es en línea y tenemos estudiantes, por ejemplo, aquí en Colombia, en Ecuador, en Chile, tenemos estudiantes en Irán, en Estados Unidos, entonces podemos tener una visión pues, más o menos amplia. Y oh, sorpresa que me lleve. La gente que asume que se dedica a la física educativa le hago esa pregunta. ¿Qué es la física educativa? Y fíjense, puse aquí algunos ejemplos. Miren, la primera que me comenta. Creo que es un área de investigación para profesores, es decir, lo toma únicamente como para profesores que buscan entender los procesos de aprendizaje y mejorarlos. Por supuesto, así como crear herramientas pedagógicas, prácticas, experimentos, demostraciones y simulaciones. Yo creo que como definición de disciplina, pues no es tanto. Una segunda, pues es una ciencia que se encarga de explorar, podría decirse, desarrollar nuevos métodos de enseñanza en física con la finalidad de que los alumnos se vean beneficiados en el aprendizaje. Y así se puede, me puedo seguir, ¿eh? Tengo aquí algunas otras. Esta, la 8, me parece bien interesante. Es una ciencia social o una ciencia aparte de la pedagogía que utiliza, ahí creo que debe haber dicho la física como una herramienta. Pues creo que el perfil de los que están aquí como que es todavía más como para decir eso no tiene ni pies ni cabeza. Y fíjense, por ejemplo, lo que dice la 10. Para mí, es el área de investigación de cómo los estudiantes aprenden la disciplina y no tanto la forma de enseñar, porque para eso caeríamos en la pedagogía, lo que está entre comillas es lo que representa para mí. Fíjense, son estudiantes, algunos ya graduados y algunos estudiantes de doctorado en física educativa.
Curiosamente, pues dije, a ver, ¿cómo nos ven otras disciplinas? La matemática educativa es una ciencia, ellos sí ya formalmente, mucho más establecida que la física educativa, es decir, uno puede encontrar gente que se asume como matemático educativo desde los 40, 50, y entonces dije, bueno, vamos a preguntarle a alguien de matemática educativa cómo definirían ellos a la física educativa. Y es lo que está plasmado aquí en la ONCE. Rama del conocimiento que estudia desde un punto de vista teórico y práctico la mejor forma de generar un aprendizaje efectivo de la física, una disciplina de la física más que de las ciencias sociales. Creo que esto tiene un poquito más de formalidad. Y eso a mí me empezó a asustar, porque si la gente que se asume como estudiante de física educativa, o que incluso está ejerciendo la física educativa, no sabe definir su disciplina, pues sí tenemos un problema muy grave. Esto lo empecé a hacer yo hace un par de años, pero con miras a la invitación que me hicieron, dije, bueno, vamos a ver si en los últimos años, los últimos meses, pues mejoró un poquito la percepción. Esto, bueno, voy a aceptar. Y esto lo pregunté apenas hace una semana con algunos de mis estudiantes, básicamente todos son de doctorado. Fíjense, uno se fue muy simple, estudio de la forma en que se aprende y se enseña física. Ese estudiante se graduó de la maestría la semana pasada. El segundo, la definiría como el área que se dedica a la investigación en educación sobre física, así como en una primera aproximación. Ese es un estudiante de doctorado. Y así se puede uno seguir. Entonces, sí me lleva a pensar que no sabemos ni qué es lo que estamos investigando en el área de lo que podríamos llamar física educativa. Y entonces eso me lleva a pensar lo siguiente. Mi segunda reflexión, bueno, no sabemos definirla. Si no la sabemos definir es que ¿acaso existe? Y eso me lleva a preguntarme, ¿existe en realidad esta disciplina? Porque si se fijan en algunos de los ejemplos que mostré, algunos lo llaman ciencia, algunos lo llaman rama de la ciencia, otros lo llaman disciplina. ¿Qué es? Digamos por el momento si existe como disciplina siquiera. Y aquí pongo el ejemplo del doctor Genaro Zavala. El doctor Genaro Zavala trabaja para el Tecnológico de Monterrey y en una reunión de la Asociación de Profesores de Física, de la Asociación Americana de Profesores de Física de la Sección México en el 2012, dio una plática en este sentido. Y él comentaba que había que partir precisamente de esto, definir qué es. ¿Es una rama? ¿Es una ciencia? ¿Qué es? Porque él comentaba que física educativa como tal, pues parece ser que no lo podríamos encontrar. Y una forma es muy sencillo. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, dime cuál es el libro de texto para estudiar mecánica en general, muchos me podrían decir, pues mira, si están en un posgrado en física, el Goldstein de mecánica analítica. O si están en cursos de pregrado, pues puedes revisar el Serway o cualquiera de estos libros. E igual sobre las diferentes disciplinas de la física, yo le puedo preguntar sobre termodinámica, sobre electromagnetismo, y casi se nos ocurre un libro como que es en el que empezamos a estudiar la disciplina. Y cuando yo les pregunto, ustedes que son estudiantes aquí de física educativa, díganme cuál es el texto con el que estudiamos física educativa. No conozco ningún autor que haya escrito un libro de física educativa. Bueno, ya para no tener un texto de física educativa, pues como que lleva a pensar si de veras existe siquiera la disciplina. Genaro comentaba en ese momento, opinión de él, que a veces física educativa es una mala traducción de Physics Education, que sí se hace mucho en los Estados Unidos, y uno, si le dan en Google sin mayor problema Physics Education, va a encontrar revistas, congresos, pero traducirlo al castellano o castellanizarlo como física educativa, pues es como quererlo empatar con esa disciplina, esa ciencia que sí es la matemática educativa. Entonces habría que ver si en realidad la física educativa no es sino parte de una ciencia sí más establecida, que sería la didáctica de las ciencias. Y esto, por ejemplo, pues tuve la oportunidad con Oscar, precisamente ahora en julio, platicando de eso, y era, pues, como decimos en México, lo voy a quemar. Oscar me comentaba que para él, en realidad tal vez no era física educativa, sino lo que hacemos es didáctica de las ciencias, enfocada a la física. Y si uno se pone a buscar didáctica de las ciencias, entonces sí va a encontrar mucho material, programas de posgrado, libros que se dedican a ello. Entonces es una primera reflexión. Pero entonces yo me puse a pensar, digo, todo esto es anecdotario, Bueno, a ver, vamos a buscar si en
Ya no en un texto, pero sí hay alguien que haya tratado de definir esto. Y fíjense que sí lo encontré. Un profesor en Corea del Sur, de varias de las definiciones o de las explicaciones que encontré, esta fue la que más me gustó. Y me voy a permitir leerlo, sobre todo porque, como me comentan, está siendo videograbado, a lo mejor no se alcanza a leer muy bien, a ver muy bien desde el video, pero no me importa, lo leemos porque creo que es importante, porque sí engloba mucho de lo que yo he estado mencionando. Y fíjense lo que comenta el profesor de la Universidad de Corea del Sur. La física educativa es un campo académico joven, con una larga tradición histórica en muchos países. Sin embargo, solo recientemente ha recibido el pleno reconocimiento de su especificidad y relevancia para la comunidad de la física. Esto es bien importante y ahora comentaré por qué. Puede haber varias razones para esto. Por un lado, esto puede ser debido al hecho de que la enseñanza, a saber, la educación, es parte del trabajo de los investigadores universitarios. Y con frecuencia se ha supuesto implícitamente, no siempre de manera correcta, que las competencias necesarias para una buena actividad de investigación también garantizan una buena enseñanza práctica. Por otro lado, y quizá más importante, es el hecho de que los problemas que ofrece en hacer la investigación en la educación son problemas complejos que requieren una base de conocimiento. No se limita al conocimiento de la física como disciplina, de la disciplina física. Se amplía para incluir la ciencia cognitiva, la psicología de la educación, la historia y la filosofía de la ciencia o la filosofía de la educación. Bueno, me gustó porque trata varias de las cosas que a mí me causaban interrogantes. La primera, ok, definámosla como disciplina, no como una ciencia, no como una rama de, sino como una disciplina, la física educativa. ¿Existe? Bueno, existe desde el momento que alguien la está haciendo. ¿Quién la está haciendo? Bueno, aquí el profesor nos dice que es la comunidad de físicos la que lo está haciendo. Y aquí me lleva a una primera diferenciación. No dice que la están haciendo físicos educativos, sino que la hacen físicos. Eso pues ya nos empieza a conllevar un problema, porque precisamente comenta que no para todos los físicos es importante esta parte del aprendizaje o enseñanza de la física. Otra situación interesante es que comenta, sí pertenece a la física, sí es importante la física como disciplina, pero incluye muchas otras disciplinas para conformarla, como son las ciencias cognitivas, la psicología de la educación, la historia y la filosofía. Aquí puse de la ciencia, yo le puse yo de educación, porque ya investigando a mí me da la impresión que es más la filosofía de la educación que de la ciencia, pero eso ya sería incluso tema para otro tipo de charla. Bueno, esto entonces me lleva a que qué disciplinas están involucradas. No digo que lo conformen y que ya esté estructurado eso, pero bueno, incluye a la pedagogía, sí incluye a la ciencia física, a la disciplina física, pero aparte a la psicología, a la filosofía, a las TIC, que ahora pues ya está más de moda llamarle STAC, tecnologías aplicadas al conocimiento, incluye la historia, algo de lo que comentaba ahorita con el compañero, que es bien importante esta parte de la historia cuando queremos enseñar física, y la parte de la didáctica. Entonces, bueno, ya tenemos diversas disciplinas que están involucradas con esta que queremos conformar llamada física educativa, que sí es muy joven en comparación, como comentaba, por ejemplo, con matemática educativa. En particular, por ejemplo, el programa de donde yo vengo y de donde les mostré todos los ejemplos de los chicos, se forma en 2007, es decir, apenas tiene 10 años ese programa de formado, al menos en México. Y pues tampoco es que se haya una disciplina como tal tan establecida. Esto me lleva a tratar de resolver una siguiente pregunta: ¿a dónde pertenece? Porque si recuerdan, una de las opiniones que venían de los chicos y que me mencioné que era importante ver, es que si era de las ciencias sociales o de la física. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer un distintivo con la matemática educativa. Cuando uno platica con matemáticos educativos, ellos son, pero muy firmes en esto. La matemática educativa pertenece a las ciencias sociales, en particular a las ciencias de la educación. No se asumen como una rama de las matemáticas, de la disciplina matemática. Y en física educativa se asumen como una parte de la física, como comentó el profesor coreano. Y en particular aquí quisiera ver el comentario que me hizo en alguna ocasión el doctor César Mora, mi jefe, que me dio permiso de venir para acá, coordinador del programa de física educativa y el primer presidente de la red latinoamericana de física educativa. Y miren, el comentario que me hizo fue el siguiente:
La física educativa es una rama más de la física, como podría ser la mecánica o la relatividad. Tiene procedimientos y metodologías tan formales como cualquier ciencia, con la dificultad de ser una ciencia híbrida y por lo tanto presentar un mayor grado de complejidad. ¿Por qué? Bueno, porque al ser una ciencia híbrida tiene que tener todos los elementos que mostré de la lámina anterior, además de tener un conocimiento formal de la disciplina, de la física. Cuando uno va, por ejemplo, a los congresos en Estados Unidos de la Asociación de Profesores de Física, de la Asociación Americana de Profesores de Física, curiosamente ellos sí se asumen incluso como una rama más de la Sociedad Americana de Física. El Grupo Internacional de Investigación en Enseñanza de la Física se asume como una rama más, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Física. Entonces, bueno, ahí ya empieza a haber una distinción más o menos clara con la matemática educativa, no fuera de polémica, porque incluso con algunos estudiantes preparando esta charla, platicando con ellos la semana pasada, pues una estudiante que espero que vea el video y a ver si se convence, ella estaba muy firme en que no, física educativa también es una rama de las ciencias sociales, más que de la física. Mi particular postura es que sí es una rama de la física y comparto lo que dice el doctor César Mora. Un ejemplo, por ejemplo, es que enseñar mecánica cuántica pues tiene que llevar con aspectos históricos, filosóficos y de conocimiento de la mecánica cuántica. Yo no podría enseñar mecánica cuántica únicamente a partir del conocimiento histórico y filosófico que existe sobre esa disciplina. De ahí yo creo que la complejidad de manejar una disciplina como la física, que nos llevará a una pregunta más amplia como ¿qué es manejar la física? Pero aparte manejarse dentro de otros ámbitos como la pedagogía, la didáctica y ahora incluso las tecnologías de la información. Bueno, ya sabemos o ya estamos estableciendo qué es más o menos la física educativa, qué la compone, a qué disciplina o a qué ciencia se puede adherir. Pero entonces, ¿quiénes hacen la física educativa? Y aquí quiero comentar de otro de los grandes gurús para mí, mi particular punto de vista de la disciplina es el doctor Eduardo Moltó, un doctor cubano que para mí es así como de mis gurús en el área. Y fíjense, antes de decir quiénes la hacen, porque uno estaría tentado a decir, bueno, si tú estás diciendo que pertenece a la rama de la física, necesariamente la tendrían que hacer físicos. Pero fíjense las opiniones que vierte el doctor Moltó. Dice, bueno, para empezar, el peor profesor de física en ocasiones es el doctor en física. Y usted debe saber física para el nivel en el que va a enseñar física. Estas dos frases del doctor Moltó me llevan a reflexionar un poquito sobre lo que decía el doctor coreano, porque si recuerdan algo de lo que decía dentro de su definición de física educativa, es que se hace en niveles universitarios y que asumimos que la hacen profesores de física. Y que a veces asumimos que un investigador tiene que ser forzosamente un buen profesor de física, y viceversa. Aquí lo que comenta el doctor Moltó es que no necesariamente es cierto. Y es curioso porque, por ejemplo, esta segunda parte de que usted debe saber física al nivel en el que va a enseñar física, nos lleva a que no necesariamente debe ser únicamente a partir de los cursos de pregrado o incluso bachillerato donde vamos a enseñar física. Por ejemplo, un doctor en física ¿podría ser alguien adecuado para enseñar física a niños de preescolar? Lo más probable es que no, porque todas las otras ramas de las que está compuesta la física educativa, en particular la pedagogía y la didáctica, seguramente no la tendrá como para interactuar con los chicos, a pesar de que tenga el conocimiento o en apariencia el conocimiento de la física. Porque, por ejemplo, tratar de enseñar, o se puede enseñar mecánica cuántica a niños tan pequeños, si nos vamos sobre la parte matemática diríamos que no, pero si nos vamos sobre conceptualización probablemente sí, y esa sería una línea de estudio de esta disciplina. ¿Qué más dice el doctor Moltó? Dice, nos encontramos con situaciones de los profesores de física que dicen este tipo de cosas. Yo hago física educativa porque doy clases. Eso se desmiente con lo que dice el profesor coreano, porque no necesariamente porque tú des una clase, e incluso una muy buena clase de física, quiere decir que hagas o que estés desarrollando una buena investigación en aprendizaje de la física. Y nos encontramos cuestiones de este estilo, como yo enseño física como lo hacía Newton hace 500 años. Esa es una frase que a mí me tocó escuchar
particularmente de un doctor en física que daba, y que sigue dando clases, desafortunadamente, a compañeros de ingeniería en sistemas. Y bueno, yo ya lo llevé aparte y digo, mira, pues es que eso me demuestra que no sabes de física, porque Newton hace 500 años no vivía, para empezar, ¿no? Entonces nos encontramos con mucho esto en el área. Y por ejemplo, a quienes ya les quiere uno tratar de explicar ese tipo de situaciones de aprendizaje, nos dicen, me tocó esto también que fue muy grosero, pero si a mí esas teorías del testículo izquierdo y derecho no me importan, yo enseño física. Y resulta que era uno de los peores profesores de física de una facultad en la que contestamos esto. Entonces, Montón nos dice, mira, todo esto nos lleva a determinar que sí, en efecto, necesitamos a alguien que se dedique específicamente a estudiar estos tipos de problemas del aprendizaje, de la enseñanza, de la introducción de tecnologías para conocer esta disciplina llamada física. Bueno, ¿quiénes son los que lo tienen que hacer? Les podemos llamar físicos educativos. Bueno, ¿y quién forma a los físicos educativos? ¿O de dónde surgen? ¿O por dónde pueden salir? Yo les comentaba que yo vengo de un programa de física educativa que funciona hace 10 años, pero tampoco es tanta garantía, porque, como les comenté, y ustedes vieron los ejemplos de, no saben a veces, no sabemos, me incluyo, yo soy egresado también del programa, pues no sabemos ni definir la disciplina. Entonces, si después de 10 años hay que repensar, pero si es necesario, este tipo de programas que nos permitan formar gente que se dedique a estudiar estas líneas de investigación. Ahora alguien me podría preguntar, ¿cuáles son esas líneas de investigación de las que nos estás hablando? Lo veremos en un momento. Existen asociaciones ya muy grandes, como la que yo comentaba, la Asociación Americana de Profesores de Física. Este es de Estados Unidos, pero pues tiene ramificaciones alrededor de todo el mundo, y son profesores de física que se dedican a hacer investigación, o investigadores que les gusta ver lo que está pasando alrededor de la enseñanza de la física. Se hacen congresos muy grandes, y curiosamente es una rama de la Sociedad Americana de Física. Entonces, bueno, también nos va orientando a que los físicos educativos sí pertenecen o pueden pertenecer a la rama de la física. Pero bueno, también en Latinoamérica pues vamos haciendo nuestra propia historia. Hay una rama de la Asociación Americana de Profesores de Física, la sección México, donde bueno, ya empezamos a trabajar y a colaborar con gente del propio país, pero bueno, por ejemplo, Oscar ha sido partícipe de ella, y por ejemplo en el último congreso pues ya estuvo participando Oscar por parte de Colombia, hubo gente de Chile, hubo gente de Guatemala. Entonces hemos podido extender nuestros tentáculos por ahí, ¿no? Ahora, algo que es curioso y que quisiera hacer una distinción, por ejemplo, la Asociación de Profesores es eso, es una asociación de profesores, pero también existe una asociación de investigadores en el área de la enseñanza de la física, que es el GIREP. Este prácticamente funciona más en Europa, pero sí se dedican a estudiar problemas relacionados directamente con el aprendizaje y enseñanza de la física, no necesariamente hecha por profesores, que aquí sí hay que hacer una buena distinción. Un buen profesor en física no necesariamente tiene que ser un buen investigador en física. Un profesor o un buen investigador en física educativa, de hecho, no necesariamente tendría que ser un buen profesor de física. Y entonces sí hay como que sus mundos diferenciados. Y miren, para conocer la historia de esto, sí existe, por ejemplo, un Comité Internacional de Enseñanza de la Física. Este funciona desde 1960. Y han tenido reuniones, pues más o menos constantes. Ya cumplieron 50 años con sus reuniones. Se hacen redes en base a esto, donde se pueden conocer las investigaciones que se están haciendo en el área. A todo este conjunto de situaciones, programas, asociaciones, investigadores, a esa comunidad le podemos llamar físicos educativos. Nuevamente, en Latinoamérica también estamos formando parte de nuestra propia historia con la Red Latinoamericana de Física Educativa. Puede participar cualquiera y tratamos de trabajar en red. Pues un ejemplo de ello es que yo esté aquí porque, dada la invitación con Oscar, pues vamos formando redes y hay profesores que van desde Uruguay, Chile. Nos falta difusión efectivamente, pero bueno, es una forma de ir empezando el camino. Si tomamos en cuenta que el ICPE, por ejemplo, tiene 50 años, pues esto de haber empezado por el 2008, 2009, si no mal recuerdo, pues
llevan cierta ventaja, pero vamos a trabajar. Bueno, ok, ya sabemos dónde se encuentran los que podríamos llamar físicos educativos. ¿Y dónde podemos encontrar referencias? Bueno, hay muchas publicaciones, pero muchas tienen sus bemoles. Está, por ejemplo, la revista Physics Education, que yo creo que es de las más importantes en el área. Están las revistas americanas como el Physics Teachers y la parte de educación del American Journal of Physics. E incluso, bueno, sí tiene su interés, pero le comentaba ayer a otro compañero aquí, colombiano, mandamos una vez, por ejemplo, un artículo de American Journal of Physics en la sección de enseñanza de la física, y resulta que si era aceptado, cobraban $3,200. Entonces, eso también ya empieza a ser una limitante para publicar. Existen otro tipo de revistas que tienen otro tipo de problemas. Está la revista mexicana de física, la sección E, que es de educación. Y curiosamente, cuando uno manda, por ejemplo, yo he publicado ahí un par de artículos, pero en otras ocasiones he mandado artículos y dicen, es que esto es de educación, no es de física. Bueno, pues entonces, nuevamente caemos en que no está bien definida la disciplina cuando tú me dices que es una revista de enseñanza o para mandar artículos relacionados con enseñanza de la física. Y esta última revista que se ve mucho más borrosa es la Latin American Journal of Physics Education. Esa yo creo que lleva un camino un poquito más recorrido. Y sí es una revista muy interesante donde básicamente la gente de Latinoamérica, pero no de manera exclusiva, publica trabajos sí totalmente dirigidos a la enseñanza de la física o al aprendizaje de la física, que tiene que ver con tecnologías, con metodologías, con diversas situaciones alrededor de esta disciplina. Bueno, ya sabemos más o menos dónde se encuentran, cómo publican los físicos educativos, pero bueno, ¿cómo se formaría un físico educativo? Y esto nos lleva a cuáles son las líneas que trabaja esta disciplina. Yo puedo hablar más directamente del programa en el que yo trabajo, que es un programa en línea. Esta es pues, la carátula de la página del programa. Y aquí me quise detener porque nosotros trabajamos 3 líneas de investigación. Puede haber más. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa habla de hasta 24 líneas en investigación educativa en ciencias. Pues aquí ya retomar 3 ya tiene cierto trabajo. Y hablamos, por ejemplo, de didáctica de la física, de tecnología en física y de formación de docentes de física. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en cada una de estas 3 para ver que sí se está desarrollando ya esta disciplina porque tiene líneas de creación del conocimiento. Por ejemplo, ¿a qué se dedica la investigación en física educativa? Pues una de las primeras líneas es la didáctica de la física. Esos temas que yo coloco abajo son temas recurrentes en el área. El aprendizaje activo de la física, cuando uno se mete, incluso como novato, a ver este tipo de cosas, se va a encontrar infinidad de artículos, de ponencias y congresos que tienen que ver con algo llamado aprendizaje activo de la física. Es polémico, como todo en la didáctica, porque, por ejemplo, esta es una visión un tanto cuanto norteamericana, y pues ya sabrán ustedes que cubanos y americanos no se llevan tanto. Lo menciono porque el doctor Montón, en algún seminario que nos dio, a propósito del aprendizaje activo de la física, nos preguntó, bueno, entonces existe un aprendizaje no activo de la física. Dice, bueno, hay que reflexionar. Y hay cuestiones como el aprendizaje por indagación, la instrucción por pares, que yo les comenté en un inicio que hace Eric Mazur, el ciclo PODS, que lo van a encontrar también mucho, que es predecir, observar, demostrar y sintetizar, y se van a encontrar muchos trabajos. Y hay gurús en el área, como el primer cuadro es el doctor David Sokolov, el segundo el doctor Ronald Thornton, el tercero la doctora Lillian McDermott, y el doctor Joseph Lisko, para tener algo más balanceado, no únicamente americanos. Todos ellos se dedican a hacer esto, pero hay una gran cantidad de gente que se está dedicando a investigar ese tipo de situaciones de didáctica de la física, que claro, como tal, se puede tener muchas más ramificaciones. Por ejemplo, esto del ciclo PODS, que tiene que ver con el llamado aprendizaje activo de la física, pues trata de utilizar este tipo de ciclos y el estudio de cómo funcionan con los estudiantes. Para los profesores norteamericanos funciona muy bien. A mí me ha tocado ir a algún congreso, el Congreso Mundial de Aprendizaje de la Física, y pues hubo que decían que no funcionaba tan bien. Y esta es la parte rica de la disciplina. Por ejemplo, se estudia la secuenciación de actividades, y esto es bien importante. Se hacen esquemas como este,
que ya se manejan desde la pedagogía, desde la didáctica, no es privativo de la enseñanza de la física educativa. ¿Dónde vamos? Estudiando ese tipo de esquemas que provienen de la pedagogía, pero aquí curiosamente estudiado por físicos. Y bueno, todos los que estamos en la disciplina y que provenimos de la física teórica, de la física dura, vemos que a veces no es tan... Muchísimas gracias. Vemos que no es tan sencillo que nos traslademos de... Yo enseño física, como lo hacía hace Newton, hace 500 años, a tratar de implementar este tipo de cosas ya en aula y de investigar cómo funcionan, porque también podemos correr el riesgo de modas, de que, pues mira, esto del ciclo Fox ahora es una moda y implementar y que en realidad no tengamos los resultados que obtienen los norteamericanos con las condiciones que ellos tienen aquí. Otra de las ramas es esto de las TICs, que como ustedes saben, pues se ha vuelto una moda. Esto es la utilización de TICs, les digo ahora más bien se va a empezar a utilizar el término TAC. ¿Y qué es lo que se estudia dentro de esto? Es, por ejemplo, cómo funcionan los laboratorios virtuales, cómo funcionan los tutoriales, cómo utilizar simulaciones, y algo que está muy en boga es el estudio de cómo funcionan los MOOCs, por ejemplo, los cursos masivos y en línea de ciertas disciplinas, que se está poniendo muy en moda. Yo no soy un creyente de los MOOCs como un sustituto de las clases de física, pero es una de las líneas que se trabajan en investigación. Y por ejemplo, aquí sí me vi más plural, no puse ningún norteamericano. Está el doctor Genaro Pisasola, el doctor Francisco Esquember, ambos españoles, la doctora Marisa Michelini en Italia, que son gente que va más o menos en la investigación en punta de este tipo de temáticas. Y bueno, es sumamente importante esta parte de la introducción de las tecnologías, porque a veces, y eso lo puede uno ver en congresos particularmente norteamericanos, se han visto como un sustituto del profesor. Y cuando uno empieza a ver los resultados obtenidos por ese tipo de situaciones, utilizándolas como sustituto, pues se da cuenta que no se obtienen los resultados esperados. En particular, por ejemplo, de los MOOCs, y hace un par de años en algún congreso en Estados Unidos, me tocó ver una discusión bien interesante en una ponencia que se llamaba ¿Por qué los MOOCs no son el futuro de la física? Y hablaban de que, por ejemplo, pues uno puede tener, estos cursos MOOCs puede tener 30.000, 40.000 alumnos inscritos al mismo tiempo, lo cual los hace muy atractivos, porque son de bajo costo, etc. Resulta que tienen un nivel de finalización de menos del 10%, entonces eso lleva a analizar cuál es la viabilidad de estos como curso regular de física. ¿Qué es lo que se obtiene de este tipo de cuestiones? Por ejemplo, cursos como los Physlets, que es la utilización de simulaciones. Por ejemplo, aquí está ahora que se pone muy de moda esto de hacer simulaciones en Java. Está, por ejemplo, los trabajos que se hacen en la Universidad de Colorado con las simulaciones FED que se utilizan mucho ahora a nivel bachillerato. Plataformas completas que son libres, como esta que es de la Universidad de Arizona, pero que promociona APT, que es la plataforma compadre. Pero bueno, yo puedo asegurar que, por ejemplo, en Ecuador se está trabajando ya con algunas plataformas propias, igual en España, como mostré algunos de los ejemplos. Y todo esto pues lo hace gente que se dedica sí a la física, pero fíjense que ahora ya tiene que dominar varios campos. Aquí creo que ya queda más obvio. La parte de la didáctica, la parte de la pedagogía, la parte de la física como disciplina y ahora además la parte tecnológica. Entonces esta rama de la física educativa se va complicando un poquito más. Finalmente, por ejemplo, hablaría de la formación de profesores de física, porque también es bien importante la investigación sobre cómo se forma un profesor de física. Y aquí sí voy a poner el ejemplo de mi propio país y contrastarlo con ustedes, con Colombia. Ustedes tienen, por ejemplo, la licenciatura en física, que es la formación de profesores de física. En México no existe ningún programa como tal de formación de profesores de física. La gran mayoría de los que impartimos los cursos de física, sobre todo después del nivel bachillerato universitario, aunque también en los niveles secundarios, son físicos o somos físicos, sin una formación con la parte pedagógico-didáctica. Entonces, por eso tenemos un gran problema y caemos en las cosas como decía el doctor Monto, que ¿quién es el peor profesor de física? Pues un doctor de física. Y recuerdo el ejemplo de un colega en el norte de México que él quería dar
alguna clase a chicos de nivel básico, de nivel primario, y empezó diciendo, bueno, hoy vamos a ver lo que son las interacciones a distancia. Entonces, ya con la primera frase los chicos se perdieron. O sea, no sabía lo que era una interacción, y entonces él pensó que estaba hablando con chicos casi de nivel universitario. ¿Por qué? Bueno, porque todas este tipo de herramientas de las que hemos estado comentando no las poseen y no se han metido a investigar. Y bueno, ¿qué es lo que estudia esta parte de la formación de profesores de física? Los modelos educativos. Por ejemplo, me quedo pensando en el modelo en boga que está actualmente, que es el modelo por competencias, por ejemplo, que es básicamente una imposición por todos lados, básicamente también en Latinoamérica, pero a veces no nos hemos detenido a pensar si en realidad pues, puede ser de utilidad para el aprendizaje o no de la física. Precisamente los currículums en física, llevarnos a preguntar qué aprender, por qué aprenderlo, quién lo debe de aprender y para qué debe de aprenderlo. Y curiosamente, como yo comentaba, estoy hablando de anecdotario, en algún congreso me tocó ver, así como hay maestrías en ciencias, maestrías en pedagogía, en Estados Unidos existe en algunos estados, para poder ser ministro de culto, no importa si es judío, musulmán, cristiano, tiene que tener un nivel de maestría para que pueda dársele una licencia. Y esta maestría se llama maestría en divinidad. ¿Qué tiene de curioso esto? Que una de las cosas que yo vi en un congreso fue que mostraban el curso de física que tenían que llevar los ministros en divinidad. Es decir, estos ministros de culto tenían que llevar un curso de física. Y entonces, organizar el currículum para ver qué tiene que llevar un ministro de culto de física me pareció algo sumamente interesante y algo que se debe de estudiar. Y evidentemente, pues los programas de formación de profesores de física. No es lo mismo formar un físico que formar un profesor que va a enseñar física. Esto es completamente diferente. ¿Qué hay por ahí en el área? Bueno, existen algunas maestrías, programas de posgrado, pero creo que, por ejemplo, en nivel Latinoamérica, Brasil, Colombia, llevan una buena parte adelantada porque sus programas de formación de profesores o las licenciaturas en física, como le llaman por estas regiones, son, pues me parecen muy bien estructurados, no sin polémicas, no sin mejoras, pero por ejemplo, nosotros desde México los vemos y vemos que van mucho más adelantados de lo que podemos llevar nosotros por allá. Existen esfuerzos como el informe Tuning, que por ejemplo el informe Tuning lo que habla son de las competencias a desarrollar en los diferentes programas. Esto se hizo para América Latina. Existe por ejemplo el programa para los físicos, cuáles son las competencias específicas que tiene que desarrollar un físico, donde engloba y conoce como físicos a físicos teóricos, físicos experimentales, ingenieros físicos, físicos educativos, incluso considera ahí biofísicos, y habla de 22 competencias. Y es interesante meterse a estudiar esto porque, por ejemplo, considera que una de las competencias que debería tener un físico es el desarrollar las habilidades de historia y epistemología de la física. Y cuando nosotros nos fuimos a facultades de ciencias, a ese sí fue un proyecto que tuve la oportunidad de dirigir, la gran mayoría consideraba que no era una competencia importante para un físico. Y bueno, quienes están metidos en este tipo de disciplinas sabrán que el conocimiento histórico y epistemológico de la física es sumamente importante para un físico que incluso se va a dedicar puramente a la física, no a la enseñanza. Pero es una de las líneas que se están trabajando. Y por ejemplo, bueno, algunos talleres que se están organizando alrededor del mundo, por ejemplo, este taller de óptica y fotónica se dio en Sao Paulo en 2007, pero se ha ido avanzando en los talleres ALOC. No recuerdo si aquí en Colombia se dio algún Oscar, no sé si... Sí, se han dado los talleres ALOC por acá, ¿no? Ok. Sí, bueno, y es de las cosas que van surgiendo también del área de la física educativa. Entonces, bueno, como comentaba, hay muchas más líneas que no, yo no las he trabajado, pero sí se están haciendo en el área de una cuestión, por ejemplo, política educativa, porque también imponer o desarrollar programas de física pues tiene que ver con los gobiernos. Un ejemplo es, por ejemplo, relacionado con competencias, como en España, curiosamente tienen el programa de ciencias a nivel secundario y tienen las competencias a desarrollar, pero está muy bien documentado, muy bien investigado por Ana Cañas, por ejemplo, que cuando está el gobierno popular, es decir, la derecha, se le da prioridad a cierto tipo de competencias en física, que serían las competencias laborales de física, y cuando está a la izquierda, es decir, el PSOE,
les da, por ejemplo, prioridad a las competencias cognitivas. Y eso es otra cuestión que hay que estudiar. ¿Por qué? Y como eso hay mucho, ¿no? Le comentaba, por ejemplo, a Oscar que el desarrollo de la parte social de la situación de la física también es importante. Yo apenas el año pasado averigüé, por ejemplo, existe, por ejemplo, aquí en Colombia tiene la Sociedad Colombiana de Física, y que tiene una revista muy importante. En México tenemos la Sociedad Mexicana de Física y al lado de la Sociedad Americana de Física. Pero curiosamente, en Estados Unidos tienen la Sociedad Americana de Física de la gente de color y tienen la Sociedad Americana de Física de los chicanos. Entonces ahí también habla de todavía una gran separación a nivel racial y es un problema social. Cuando lo vimos ayer, allá habíamos varios latinos, nos quedamos, bueno, es como si la mecánica o la relatividad tuviera distinción racial, ¿no? Ahora, bueno, con los acontecimientos que han pasado por allá, vemos que los americanos todavía tienen bastantes problemas con la parte racial. Pero bueno, son líneas que se pueden trabajar. Yo aquí menciono algunas, básicamente, de las que más he conocido, de las que he tenido oportunidad de trabajar, pero como comento, hay infinidad. Ahora me quiero detener en otra situación. ¿A quién va dirigida entonces la física educativa? ¿A quién va dirigida quiénes son los depositarios de los resultados de las investigaciones que se hacen aquí? Y esto lo menciono regresando nuevamente a lo que comentaba el profesor Coreano, que tenemos la idea de que los resultados que pueden provenir de la física educativa van dirigidos a niveles de pregrado, tal vez incluso de bachillerato, pero no más allá. No. Fíjense, por ejemplo, este es un esquema que se hizo aquí en Colombia para la Universidad del Quindío, de ciclos de aprendizaje de física para ingeniería, en este caso, si no me recuerdo, es ingeniería mecánica. Esto lo hizo un estudiante de nosotros de doctorado. Y bueno, ok, ya tenemos que se puede desarrollar para ingenierías. Es una investigación de física educativa. No me voy a detener mucho en esto, únicamente lo que quiero mencionar es a quién van dirigidos los resultados. Esto se está aplicando acá en Colombia. Ok, pero bueno, ¿quién más? ¿A poco nada más hasta esos niveles? No. Fíjense que aquí tenemos maestras de preescolar utilizando resultados de física educativa con sus chicos. Y uno se podría pensar, bueno, pero ¿a poco los chicos tan pequeños van a aprender física? No, pero a partir de la física pueden aprender pensamiento matemático, desarrollo del lenguaje, sociabilización, artes. Y me recuerda mucho esta investigación porque, por ejemplo, y más o menos dirigido a lo que tú comentabas, a lo que platicábamos previo a la charla sobre errores conceptuales o ideas previas, los chicos tienen ideas previas, por ejemplo, en este caso sobre electricidad, y tiene que ver con el medio social. Y rápidamente menciono que, por ejemplo, esta profesora les preguntó en algún momento a los chicos, son chicos de 4 o 5 años, ¿de dónde creen que venga la electricidad? La respuesta de los chicos fue bien contundente. Uno de ellos comentó, maestra, es que creo que viene de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque un chico en Colombia seguramente no contestaría que viene de Estados Unidos. Esa es una situación muy local de México y que te lleva a pensar que hay problemas de índole de aprendizaje social y del contexto con el que viven estos chicos. Otros chicos, por ejemplo, dicen vienen del mar, vienen de los tubos, porque ellos ven que tocan un interruptor y se prende la lámpara. Entonces son problemas que se pueden estudiar desde los niveles muy básicos. También en la formación de profesores, porque pensamos en muchas ocasiones que porque damos una clase de física, como yo comentaba hace rato, pues ya sabemos física. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, con algún problema muy curioso. En física mecánica, pues uno puede hablar de problemas totalmente clásicos. El problema del péndulo simple, por ejemplo. Es un problema que viene en todos los programas de física a todos los niveles. Y ya nos pusimos a investigar, en realidad sabemos resolver el péndulo simple. Hicimos una investigación, preguntamos a varios profesores de física, doctores en física, donde estaba incluido que trabajaba con Newton, y resultó que todos los profesores a los que les preguntamos, todos resolvieron el péndulo simple de manera diferente. Y curiosamente, todos lo tenían con errores. Entonces, también esta parte de estudiar a nivel de los profesores, cómo se dan los cursos de física, qué herramientas se utilizan, el lenguaje que se utiliza, los errores conceptuales, es una línea de trabajo bien interesante. Entonces,
no se restringe, como ahí sí, como comentaba el profesor de Corea, únicamente a los niveles universitarios o de pregrado, sino que cubre un amplio espectro de objetivos o de objetos de estudio. Entonces, bueno, como se habrán dado cuenta, pues yo hablé ahora de una gran gama de situaciones alrededor de la física educativa, pero creo que no he respondido a la pregunta inicial con la que partí esta charla. ¿Qué es la física educativa? Pues la realidad es que no tengo ninguna explicación final. Tal vez a manera de conclusión, y esto después de reflexionarlo con estudiantes, con colegas, pues podría decir que, bueno, un principio de explicación de lo que es la física educativa es que es una disciplina que estudia los procesos de aprendizaje de la física, sus metodologías, estrategias de aprendizaje y las herramientas didácticas y tecnológicas necesarias para lograr un mayor y mejor aprendizaje de todas las ramas de la física en todos los niveles educativos. Esto es una propuesta, puede ser polémico, tan es polémico que la compañera con la que yo les comentaba que platiqué esta charla no le gustó esta definición, me pareció que no era la adecuada, pero bueno, está abierto el campo porque, les repito, si uno busca el texto de la física educativa no lo va a encontrar, menos en español. Entonces, bueno, esto podría ser un punto de partida como para poder tener una serie de definiciones. Por otro lado, es una rama más de las ciencias físicas, es decir, yo sí la pondría como una rama de la física, con la particularidad de ser una disciplina híbrida. Como hay varias disciplinas híbridas en la física, la biofísica, la físico-química, y que son polémicas intrínsecamente. Yo le comentaba al compañero que yo cuando hacía física teórica yo me dedicaba a la biofísica, pero es curiosamente muy diferente cuando la biofísica se ve por físicos que cuando se ve por biólogos. Cuando yo colaboraba con algunos colegas biólogos me decían, mira, aquí no vengas con la segunda ley de la termodinámica porque para la biología es falsa. Entonces, pues imagínense que estas disciplinas que son pues, más estrictas, más formales, ¿cómo sería entonces la física educativa? Pues bueno, evidentemente hay muchas polémicas porque no es lo mismo la visión que pueden tener los cubanos, los americanos, las diferentes estrategias, etc., ¿no? Y bueno, finalmente yo diría que está en construcción y es desarrollada por profesores de física y profesionales de la física. ¿Por qué es importante este último punto? Y con esto prácticamente concluiría. Porque al día de hoy, a pesar de que yo estoy comentando que ya tiene algunos años la disciplina desarrollándose sin saber siquiera si se llama o no física educativa, quienes la han desarrollado son físicos. Todos los ejemplos que yo comenté, el doctor Sokolov, el doctor Mora, el doctor Molotov, todos son físicos de origen. No son gente que se haya formado con un grado en física educativa. Últimamente ya se están formando gente que en física educativa, incluso ayer con Diego Becerra, un compañero colombiano, también ayer me decía, es que deberíamos empezar ya en un programa de pregrado en física educativa, es decir, alguien que desde un origen ya vaya teniendo y desarrollando este tipo de situaciones. A la fecha todavía se desarrolla por profesores de física, como es la gran mayoría, por ejemplo, de los estudiantes que nosotros tenemos en nuestro programa son profesores de física en activo, y por físicos, por esta situación de la disciplina. Por ejemplo, esta maestra que trabaja con niños de preescolar no es física, es una maestra y está inculcándose toda esta parte de la física educativa con la mirada de saber la física al nivel en el que va a enseñar física. Y bueno, finalmente, abarca todos los niveles educativos, por eso comentaba desde el preescolar hasta el posgrado, incluyendo la formación de profesores de física, y tiene subdisciplinas, si se puede llamar, o ramas, como las que ya comenté, la didáctica de la física, el uso de la tecnología, la formación de profesores, pero algo que es bien importante, y por eso lo puse ahí en rojo, se necesita hacer desarrollo de teoría educativa. Cuando uno ve, por ejemplo, matemática educativa, ellos tienen algunos desarrollos teóricos totalmente dirigidos a matemática educativa, que pueden sonar tan abstractos como se quieran, como puede ser la teoría de la génesis instrumental, la socioepistemología, que son los que se me vienen a la mente, pero por ejemplo cuando uno va hacia la parte de aprendizaje de la física, no encuentra un desarrollo teórico específicamente hacia la física. Si uno encuentra uno sobre didáctica de las ciencias, eso es totalmente cierto, pero cuando uno ya lo quiere derivar hacia la parte física, no lo encuentra tan en automático o tan divulgado.
y es algo que es una de las ramas de oportunidad que tiene esta disciplina para su crecimiento. Y bueno, pues esto es lo que yo les he venido a platicar, como yo le comenté cuando vine para acá con Oscar. Más que yo venir a explicarles, sí me gustaría compartirles, que ustedes pudieran preguntar, que se creen sus propias opiniones, tal vez digan, bueno, lo que viene a dar este profesor de allá de México pues no tiene ni pies ni cabeza. Ustedes tienen una formación mucho más apegada a la parte didáctica, a la parte educativa, por llamarlo de alguna manera, que a lo mejor pueden decir, bueno, es que todo lo que tú estás haciendo no tiene sentido o se puede complementar. Y eso, por ejemplo, para mí pues es de gran ayuda, porque todo esto que ustedes me puedan decir, no necesariamente aquí únicamente, yo soy abierto a que me envíen correos, comunicaciones por Facebook, por cualquier lado, y compartirla con los estudiantes, porque como les comentaba al final, pues esto es una disciplina que está en desarrollo y que a mí de manera particular me interesa mucho su crecimiento, para que bueno, se pueda considerar ahora sí una disciplina mucho más formal y que sea tomada en cuenta para algunos de los aspectos que yo les comentaba hace rato, como la creación de modelos, de desarrollo curricular, etc. Entonces yo con esto concluyo. Les quiero agradecer mucho su atención y pues si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante. No crean que me voy a sentir o a molestar a irme llorando de aquí a México, no hay ningún problema. Pues muchas gracias. No sé si es un colegio que da. Por favor. Profe, cuando yo vi pues, a manera de conclusión la definición que ustedes o que el profe está trabajando, digamos, no vi digamos, la cuestión de enseñanza, sino principalmente la idea de aprendizaje. Entonces yo quisiera preguntarle si la cuestión de enseñanza como que la toman por otro lado o quizá se podría reformar o está pensando en vincular. Bueno, aquí fue totalmente a propósito y qué bueno que lo mencionas. Hay una forma una escuela de pensamiento que te habla que la enseñanza como tal no existe. Lo he discutido con profesores, con colegas matemáticos educativos sobre todo. Dicen, lo que en realidad existe es el aprendizaje. En el sentido de enseñanza, desde la etimología de la palabra, dices mostrar algo. Yo te puedo mostrar algo y tú no aprender nada de él. E incluso se tiene muy arraigado esto del ciclo enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y hay quien te maneja, no, lo que existe en realidad son los ciclos de aprendizaje. Yo soy mucho de esa idea, no soy muy partidario de la enseñanza, pero no, por supuesto hay toda una escuela, toda una rama que habla de la enseñanza de la física como tal. Fue totalmente a propósito y sí, es para crear la polémica, para que se hagan preguntas como esta chica con la que te digo que compartí esto. Ella es muy firme en que sí, la enseñanza es una cosa y el aprendizaje es otra. Tú puedes preparar muchas estrategias de enseñanza y me ponía por ejemplo las situaciones en línea. Tú en línea tú preparas en realidad estrategias de enseñanza. Tú las colocas, por ejemplo, como pueden ser los MOOCs o pueden ser los programas en línea, y el aprendizaje se estudiaría de manera separada como el impacto de estas situaciones de enseñanza. Pero sí fue totalmente a propósito y puede incluirse totalmente. Si tú le colocas la física educativa es una disciplina que estudia los procesos de aprendizaje y enseñanza de la física, se puede complementar perfectamente. Pero como comenté, es una definición de trabajo todavía y que está abierta a construcción. Pero sí, puede incluir los procesos de enseñanza completamente. Sí, no, adelante. Con respecto a, digamos, el profe habla de física educativa. ¿Hay didáctica de las ciencias? ¿Podría existir? O sea, didáctica de la física sería diferente a física educativa. Eso es algo bien interesante. Yo creo que no. Yo creo que sería parte de, porque en la didáctica de la física te vas a encontrar ciertos aspectos que no te vas a encontrar necesariamente o que la física educativa no sea únicamente los que tratan. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una polémica que hemos tenido allá en el programa es últimamente si lo que tenemos que dar como materia, como curso, es filosofía de las ciencias o filosofía de la educación para los chicos que se están formando en física educativa en el posgrado. ¿Por qué? Porque por los objetos de estudio. Y esta parte de filosofía de la educación o filosofía de las ciencias escapa a la didáctica de la física en principio. Claro que la filosofía de las ciencias trabaja la epistemología de la disciplina, la epistemología de las ciencias, por ejemplo, y entonces ahí estaría incluida. Pero la didáctica de las ciencias abarcaría un pequeño pedazo, creo yo.
Y hay otras cosas que la física educativa iría recolectando. Para empezar, la propia disciplina. Una de las grandes diferencias que yo tengo con mis muy queridos amigos de matemática educativa es que, no todos, pero hay algunos que, por ejemplo, les falla la disciplina. ¿Qué quiero decir? Son muy buenos en la didáctica de las matemáticas, en estrategias, en metodologías, en uso de tecnologías, pero les falla la parte de la disciplina. A veces no tienen también la parte de las matemáticas. Y eso escapa a la disciplina, a la didáctica de las matemáticas. Y acá en física educativa, como yo mencioné, está incluida la física como disciplina. Y entonces, como que abarcaría entonces más que la pura didáctica de la física. Entonces, creo que la física educativa contiene a la disciplina, a la didáctica, perdón, pero contiene a la disciplina, contiene a la filosofía, contiene a la historia. Nuevamente, esto puede ser polémico, repito, pero creo que sí es un campo un poquito más amplio, dentro del cual está incluida la didáctica de la disciplina, en este caso la didáctica de la física. Y no únicamente, porque cuando uno se mete a ver, por ejemplo, la parte de la historia, vería uno que la didáctica de la química influye mucho en lo que ha pasado en la historia de la física, la parte de las matemáticas. Entonces es bastante más amplio, ¿no? No, adelante, las que sean necesarias, hasta que nos corte aquí la transmisión. Más que preguntas, no sé, como una especie de sugerencia. ¿No? Sí, no, adelante. Hay una diferencia entre la física que se hace, pues de pronto como yo la entiendo, entre la física que se hace en el laboratorio, la del físico puro, la de la NASA, la del laboratorio, Fermilab, bueno, no sé, con la física que se enseña en aula. De tal forma que yo metería allí, digamos, dentro de esa propuesta un elemento como la física escolar. Claro. Sí, o sea, de pronto, porque yo vi la física, pero puede tomarlo la física. No, claro, estoy totalmente de acuerdo. También hablar de física, así en general, es muy abstracto. ¿Qué de la física? Por eso creo que es importante esto de, usted va a enseñar física al nivel en el que va a trabajar física. Cuando uno se mete a estudiar los PACs de la Sociedad Americana de Física, ven que el primer capítulo son generalidades y física educativa, physics education. Y ve, por ejemplo, muchas ramas que un físico, como mencionas, físico teórico, a veces no contempla y también son ramas de la física. Una, física de los juguetes, por ejemplo. Auxiliares didácticos para la física. Sí hay que observar esta parte de la física cuando uno la quiere desarrollar en aula. Sí es una rama que sí contiene, dentro de la propia disciplina de la física, sí está contenida. A veces no le damos mucha importancia. Yo comentaba que cuando hicimos el estudio sobre las competencias a desarrollar en un físico, en las facultades de ciencias, y desafortunadamente donde yo estudié en la Escuela Superior de Física del Politécnico en México, los profesores, los estudiantes y los administrativos decían que no era importante, por ejemplo, historia y epistemología de la física. Y era curioso porque cuando uno ve el campo laboral que tiene uno como físico, les he mencionado que en México es diferente a como es acá en Colombia, el campo natural laboral de los físicos teóricos es de enseñanza. Y si tú no consideras importante esta parte, pues imagínate qué clases vas a dar. Entonces sí hay una diferencia, pero sí está contenida dentro de la disciplina física, sí está la física escolar. En el caso, por ejemplo, nada más para, no me voy a alargar demasiado, cuando empezamos a ver el trabajo con esta chica de preescolar, tuvimos que hacer un trabajo intenso porque ella necesitaba aprender algunas situaciones de física para poderlas desarrollar en aula, con los niños. Y se nos ocurrió que a ella y a un grupo de maestras de preescolar las capacitaran doctores en física. Y el tema sobre lo que iba a girar el taller que iba a llevar era circuitos eléctricos. Y fue una experiencia muy grata, porque los físicos teóricos, lo primero que dijeron, es que mira, hay que enseñarles teoremas de Thevenin y luego los vemos con leyes de Kirchhoff. Y no, o sea, nos íbamos sobre la parte matemática, que también es una parte bien importante de entender la física, que la física no es únicamente matemáticas, por ejemplo. Y acabó siendo una experiencia bien grata tanto para los físicos como para las maestras de preescolar, porque ellas empezaron a aportar, por ejemplo, mucho analogías, que es con lo que trabajan con los pequeños. Esas analogías, ellos como doctores en física que dan incluso cursos de posgrado en física, se llevaron esas analogías porque les eran muy útiles para explicarle a sus propios estudiantes, analogías que habían sacado las maestras de preescolar. Entonces sí,
para no alargarme demasiado, sí, la física escolar está contenida dentro de la física, ¿eh? No podemos hacer una distinción clara. Claro, quien se dedica es como los médicos. Un médico general, pues sí, sabe muchas cosas en medicina, pero no lo ibas a utilizar como tu cardiólogo. O a un cardiólogo no lo ibas a llevar a un pediatra. Hay especialidades, pero todos son medicina. Igual aquí en física, sí, la parte de física escolar, incluso la parte de divulgación de la física es bien importante. Cuando tú tratas con museos interactivos, aquí yo recuerdo mucho el que está en Medellín, que es el que conocí, pero no sé si aquí en Bogotá también tengan como el parque. Exacto, entonces quien está al frente de esto, por ejemplo, la parte de física, sí tienen que ser físicos, pero físicos con esa parte de que esté dirigidos hacia la divulgación de la física. Si yo pongo a un físico a querer hacer divulgación de relatividad y me empieza a hablar en términos de matrices, pues entonces ya se pierde todo el atractivo del museo. Y hay quien te habla muy bonito de relatividad, únicamente a nivel divulgativo, pero es una parte de la física. Pero sí, debe estar contemplada necesariamente. Yo te puedo preguntar, Sí, yo tengo formación en ciencias sociales, Okay. entonces desconozco muchas cosas que todos los compañeros ya lo saben. Y ese, digamos, no sería más, en lugar de hablar de disciplina, no sería más una transdisciplina, en la medida que, pues digamos, desde mi punto de vista, la educación está dentro de las ciencias sociales. Claro. Y la física, pues de las ciencias naturales o de las ciencias vivas. Entonces, digamos, al converger aquí no sería más una transdisciplina. Y lo segundo es, no sé si dentro de la enseñanza de la física hay vertientes o, digamos, líneas como la hay en matemáticas, y es el caso de la etnomatemática. En física, hay etnofísica. Sí. Sí, muy interesantes ambas y muy polémicas ambas en el área. ¿Por qué polémicas? Porque, como yo comenté, todavía en este momento, ya menos, pero todavía, la gran mayoría de quienes trabajamos esta disciplina somos físicos de formación. Y que tú, un físico, y eso es parte más mental, que le digas, no, es que tu disciplina ahora perteneces a las ciencias sociales, te dice, como los gatos, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que sí, es una, por eso yo la llamaba como ciencia híbrida, pero sí, el efecto es transdisciplinar. No lo vería lo vería como que trastoca las ciencias sociales, en esa parte como ciencia de la educación, pero sí, esa es ya postura personal, al tener que tener un contenido tan fuerte de la disciplina y de lo que se va derivando de ella, me cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Tan transdisciplinar como lo comentas. Pero es polémico, te digo, ahora que lo estoy viendo con un compañero chileno, que él es de formación licenciada en física, que ellos tienen esa misma formación como ustedes acá, que es para el profesorado en física, también me hacía esa observación. Si yo lo veo más como sí parte de las ciencias sociales, la parte híbrida, pero la parte fuerte dentro de la rama de las ciencias de la educación. Y sí, si está empezando a trabajar algunas situaciones como la etnomatemática, venía platicando precisamente de eso con Oscar en camino hacia acá, sí se está trabajando eso. Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ver trabajos en México que se está haciendo con concepción del mundo, concepción de la forma del mundo en niños indígenas de México, y que es una tesis derivada de física educativa, y que fue una tesis muy polémica. Uno de los profesores, no nombraré quién porque quedaría grabado, estaba totalmente en desacuerdo con esa tesis y decía que eso no era física educativa. Y otro de los profesores, por eso comento que es polémico, decía, bueno, si estudiamos la concepción que tienen los chicos indígenas con respecto a la forma de la Tierra, ¿sería un problema de química? Pues no. ¿Sería un problema de matemáticas? No. La forma de la Tierra es un problema de física. Si no, pues pregúntenle a Galileo. Entonces, es polémico. Creo que se están creando algunas ramas, pero si la disciplina apenas se está conformando como tal formalmente, diría yo, las subdisciplinas de las cuales se va componiendo están en formación, valga la redundancia. Yo no diría así, podría ser esta parte de la etnofísica, como comentaba con Oscar. Hay otras más. Yo por eso hablaba, por ejemplo, acá de teoría educativa. Estoy trabajando con alguien sobre la teoría de la génesis instrumental derivada hacia la física. Son cuestiones ya más abstractas, más interesantes, pero se tienen que desarrollar. Y creo que la disciplina, al irse desarrollando,
necesariamente irá formando sus propias subdisciplinas. Algún colega en matemática educativa me decía que al ser una ciencia experimental, necesariamente va a ir creando ciertos desarrollos, por ejemplo, en la parte puramente experimental que, por ejemplo, matemática educativa no tendría. Y esa ya fue una polémica porque dije, bueno, la matemática creo que también puede ser experimental, pero bueno, eso ya son discusiones aparte. Pero sí se está trabajando y creo que sí en un futuro no muy lejano se irán formando estas subdisciplinas o estas ramas de la propia física educativa.